Había yo terminado la carrera y empecé a hacer una maestría en fisiología. Me fui a la biblioteca, a un departamento grande, pero había una biblioteca para ese departamento y empecé a ver las revistas y de repente veo la portada de la revista Science, una revista de ciencia de mucho prestigio, y dice: la molécula del año, óxido nítrico. ¿Qué es eso? Ya me puse a leer y un poco de la historia en los 80s, cómo se descubrió. Es un gas. Hasta ese momento no se había identificado a un gas como un transmisor, como un mensajero. Todo lo demás antes eran, pues, que moléculas como las que mencionamos, ¿no? De otra naturaleza química, aminoácidos, derivados de aminoácidos, péptidos pequeños. Pero el óxido nítrico fue el primero. Y hoy, a partir de finales de los 80s y desde allí, impresionante cómo creció la investigación en óxido nítrico. ¿Cómo es que algo que está ahí toda la vida, desde que Dios nos creó, pues no se había descubierto? Y entonces cuando se descubre, ¡boom!, resulta que es tan importante para nuestra salud. Lo producen muchas células, entre ellas el endotelio. La salud cardiovascular depende muchísimo del endotelio, de la producción del óxido nítrico. Y tiene otras funciones, además de esto. Calcio. Calcio es una señal muy importante. De hecho, las células espumosas bloquean la producción de óxido nítrico. Imagina. Y produce arteriosclerosis, ¿no? ¿Cuáles son las células espumosas? Bueno, la aterosclerosis se está produciendo no por la falta de óxido nítrico, aunque el daño al endotelio pues sí va a limitar la producción de óxido nítrico, etcétera, ¿no? Ayer mencioné el óxido nítrico, ¿se acuerdan? No. Es imposible que ustedes se acuerden de todo, ¿no? Yo lo entiendo, porque pues, ¿saben una cosa? Ustedes tienen que aprender por ustedes mismos. La verdad es que los maestros no transmitimos nada en lo absoluto. ¿Sí? ¿Quién les voy a transmitir yo? Ustedes son los que tienen que aprender. Yo no voy a aprender por ustedes. Se pongan a leer. Eso es verdad, no estoy diciendo algo. Nadie puede aprender por otra persona. Entonces, ayer mencioné el óxido nítrico en los fagolisosomas. Ahí hay una producción de óxido nítrico y les puedo mostrar la figura que ayuda en todo este proceso. Y tiene funciones, diversas funciones, pero los segundos mensajeros, voy a poner de una vez aquí la lista. Segundos mensajeros. ¿Cuál fue el primero que mencioné esta mañana? Pero dilo completo. AMP cíclico, porque no puedes dejar de ponerle la C. Es muy diferente decir AMP que AMP cíclico. Otro, GMP cíclico. ¿Saben que el óxido nítrico tiene muchas funciones? Una de ellas es relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos. Es decir, produce dilatación. Y si quieren les cuento la historia de cómo se dieron cuenta. ¿Se las cuento o no? Sí. Ahí va. Muy cortita. Miren, estaban haciendo investigaciones con el músculo liso de la aorta. Músculo liso de la aorta. ¿Cuánto mide la aorta de diámetro? La aorta. 5. No. 4 por ahí. 3,3. 2.5 de diámetro. La aorta, como todos los vasos sanguíneos, tiene una capa interna que se llama endotelio. Entonces, pusieron anillos de aorta, es un corte transversal, con endotelio y sin endotelio. Le rasparon.
el endotelio, se lo quitaron. Y entonces a ambas le aplicaron acetilcolina. Sabemos que la acetilcolina produce vasodilatación. Se le aplicó cierta cantidad de acetilcolina. ¿Qué creen que pasó en esta? En esta célula. ¿En cuál? Se dilató. Y esta No sé. no se dilató. ¿Cuál sería la conclusión de ustedes? La más simple conclusión. El óxido nítrico produce. No, todavía no metan al óxido nítrico porque no se sabía, estoy hablando de mediados de los 80. ¿Cuál sería tu conclusión? El endotelio es necesario para la oxigenación. ¿Cuál sería tu conclusión? A ver, es un experimento así. El endotelio El endotelio es necesario para la vasodilatación. es necesario para la vasodilatación. Sigue la investigación y entonces dicen, hay una sustancia que es la mediadora de la acción de la acetilcolina para producir la vasodilatación. Pero no podían identificarla. Le llamaron factor relajante derivado de endotelio. Factor relajante derivado de endotelio. ¿Qué era? ¿Quién sabe? ¿Por qué no lo podían identificar? Y aquí hay algo para aprender. Porque estaban pensando dentro de la caja. Y como investigadores, como médicos, ustedes tienen que pensar en muchos momentos fuera de la caja. O sea, ¿quién estaba pensando en que el factor relajante derivado de endotelio era un gas? Olvídate del nombre todavía. Nadie estaba pensando que era un gas. Y la vida media del óxido nítrico es muy corta, o sea, no lo identificaron. Bueno, siguió la investigación y finalmente encontraron que el factor relajante derivado de endotelio es el óxido nítrico. Interesante, ¿no? Ya, esa fue la historia. Siguiente. AMP cíclico, GMP cíclico. Esta lista la voy a preguntar en el examen. Siguiente. Diacilglicerol. ¿Cuántos ácidos grasos tiene el diacilglicerol? Dos. Pues sí, dos. Deriva del fosfolípidos de la membrana. ¿Cuál es la base de los fosfolípidos de la membrana? El alcohol base. ¿Cuál es? Siempre estoy perdido. ¿Dónde está el borrador? La mota. Mira, ¿ves? ¿Cuál es la base del glicerol? Del glicerol. Ya lo estoy diciendo. La base de el alcohol base de los fosfolípidos es el glicerol. ¿Dónde están los fosfolípidos? En la membrana. Entonces tienen así. Yo creo que voy a terminar dándoles más bioquímica que otra cosa. PO4 más otro compuesto, ¿verdad? Por ejemplo, la colina, fosfatidilcolina. Y estos son ácidos grasos. Si le quitas esto, ¿qué te va a quedar? Pues diacilglicerol. Sí. Bueno, perdón, sin el carbono. Sí. Diacilglicerol. Ahí, dos ácidos grasos. Y lo demás, ¿cómo se llama? Si bien específicamente no de la fosfatidilcolina, sino del que tiene mioinositol, fosfatidilmioinositol, ¿qué te queda? Esto se va a llamar DAG. ¿Y cómo se va a llamar esto? Si otro es mioinositol y lo separas, se va a llamar inositol trifosfato. Bueno, hay que poner otras cosas más. Sí, dos fosfatos más. Entonces el segundo mensajero se llama IP3, inositol trifosfato. Ambos derivan del fosfolípido de la membrana. Son moléculas que continúan el mensaje.
Ese es el concepto de segundo mensajero. ¿Cuál sería el primer mensajero? MPC. No. El primero. ¿Las hormonas? El ligando. El primer mensajero. El ligando. El primer mensajero. El- No, ahorita voy a terminar de la historia del óxido nítrico, pero el primer mensajero es la señal que se quedó afuera. Por ejemplo, una hormona, por ejemplo, glucagón. Ese es el primer mensajero. El segundo mensajero es lo que se genera dentro de la célula. Y tenemos otro más, que es el complejo calcio con calmodulina. De hecho, el calcio, siempre que entra calcio a la célula, va a producir algo. Es un mensajero, el calcio. Termino con el óxido nítrico. El óxido nítrico produce relajación. Pero no hay un receptor para el óxido nítrico. Es un gas. Lo que hace es activar a una enzima que toma el GTP y lo convierte en GMP cíclico. O sea, realmente quien relaja el músculo liso va a ser el GMP cíclico. En el caso de la vasodilatación producida por el óxido nítrico. O sea que ni siquiera es el óxido nítrico. No fue ni la acetilcolina, no fue el óxido nítrico el que realmente relaja. El segundo mensajero es GMP cíclico. Citocinas actúan como mensajeros, como ligandos, sí. Ahí están. Y creo que proteínas que actúan como mensajeros, pues tenemos ahí a la insulina. ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51. No sé. Si fuera 6 no sería una proteína. Para ser proteína tiene que tener 50 o más. Entonces, insulina es de las proteínas más pequeñas. ¿Dónde actúa la insulina? No. Aumenta el número de transportadores GLUT4, la membrana celular. No sé si lo vamos a ver más adelante, pero actúa, no en todas las células actúa. Fundamentalmente músculo esquelético y tejidos adiposos. Se une a su receptor. O sea, hay un receptor para la insulina. Una cosa es hablar del receptor de insulina y otra cosa es hablar del transportador de glucosa, que están comunicados entre sí. O sea, la unión de la insulina al receptor aumenta el número de transportadores. Bueno, en teoría deberíamos de haber salido hace 7 minutos, así que vamos a tomar los 10 minutos reglamentarios. Les aviso, probablemente no del último